Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al juvenil de River que hizo su debut contra Platense por la primera jornada del torneo Clausura 2025 y que de a poco será cada vez más considerado por Marcelo Gallardo con vistas a esta segunda mitad del año. Está claro que el muñeco vio que para rellenar el plantel ya no hacían falta ciertos futbolistas. De hecho, muchos de ellos se quedaron entrenando solos en el River Camp de Seiza mientras buscan arreglar sus respectivos futuros, y ahora está apostando más a los juveniles, algo que a mi parecer debió haber hecho antes, pero por lo pronto siempre, como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de Juan Cruz Meza, el nuevo futbolista surgido de las inferiores de River, que como ya todos sabemos es hermano de Maxi Meza, el jugador que, si bien hoy se encuentra lesionado, forma parte del plantel del conjunto de Núñez. Vamos a estar dando absolutamente todas sus características y en definitiva qué es lo que espera Gallardo de él de cara a esta segunda parte del 2025. Hay que tener en cuenta que cuando todo el plantel esté a disposición en relación a cuando lleguen los últimos refuerzos y estén todos los lesionados disponibles, es probable que Meza alterne entre reserva y primera, pero aún así no dejará de ser un valor más que importante teniendo en cuenta que ya tiene contrato profesional y una cláusula de rescisión millonaria. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco la historia del futbolista en cuestión. Hace aproximadamente un año, la dirigencia de River tomó la decisión de blindar a una de las grandes promesas de sus divisiones inferiores, puntualmente Juan Cruz Meza. En ese entonces tenía tan solo 16 años y a partir de esa primera firma arrancó todo un proyecto ligado al futbolista que hasta hoy no se ha frenado. El volante ofensivo llegó a Núñez desde Corrientes en 2018 y se fue convocado por primera vez para un partido de primera el pasado domingo 13 de julio, cuando River enfrentó a Platense por la primera jornada del torneo Clausura 2025. Le tocó ingresar algunos minutos en la segunda parte en lugar de su compañero, anteriormente en la reserva, Santiago Lencina. Nacido el 14 de marzo del 2008, Meza llega a la primera luego de disputar 19 partidos en la reserva, es decir, no tuvo tanta continuidad en el equipo de Marcelo Escudero, pero básicamente porque es muy joven, no porque le haya ido mal o porque haya sido suplente. De hecho, durante toda la primera mitad del año, la realidad es que sumó una enorme cantidad de minutos en la tercera categoría, división en la cual había debutado recién en la segunda parte del año pasado. En 2018, con apenas 10 años, asistió a una prueba de jugadores organizada por River en su provincia natal. Nacido, como dije recién, en Corrientes, más precisamente en la ciudad de Caacatí, mostró todo su talento en esa jornada y no hubo dudas. Los captadores lo subieron a un micro rumbo a Buenos Aires. Ya instalado en el predio de Seiza junto con otros chicos, Meza sorprendió por su técnica, visión de juego y carácter competitivo. En poco tiempo fue fichado por la institución de Núñez y comenzó su recorrido por las juveniles, donde fue campeón, por ejemplo, en la 9ª división, siendo una figura destacada. Mide 1,83 m, es decir, tiene buena altura, sobre todo para ser mediocampista ofensivo, teniendo en cuenta que la mayoría de los volantes de ataque no suelen ser muy altos. Tiene buena zancada y técnica, es un enganche clásico pero más perfilado a jugar por el costado derecho generalmente. Puede hacer también las veces de mediocampista interno y además tiene un muy buen estado físico para ayudar a recuperar el balón cuando así lo requiere el equipo. En sus 19 cotejos en reserva no pudo convertir en tantos, pero sumó un par de asistencias y grandes actuaciones que le valieron para subir al plantel profesional. Yo creo que si hay algo que claramente debe mejorar es que al muñeco le gustan generalmente los volantes que llegan al área por sorpresa y tienen gol, y eso es algo que va a necesitar sí o sí en primera si es que quiere terminar de instalarse en el conjunto que hoy dirige Marcelo Gallardo. En reserva, para que se den una idea, debutó el 8 de agosto del 2024 y en primera el 13 de julio de este 2025, es decir, 11 meses de diferencia entre el debut en la tercera categoría y el debut en la primera división. Hace tiempo el futbolista, cuando hizo una entrevista a través de las redes sociales del Más Grande, se destacó como un jugador habilidoso que tiene un muy buen juego aéreo y que, más allá de que a los volantes ofensivos se los caracteriza por ser un tanto más líricos, no tiene ningún problema en ser metedor y es muy fuerte en las
pelotas divididas. Tiene que, como dije recién, que mejorar ese aspecto de llegar al área por sorpresa, pero aún así, en las distintas categorías menores del conjunto de Núñez siempre se caracterizó por su buena pegada. Lamentablemente en la reserva no ha podido quizás destacarse por eso, pero espera que en la primera, cuando le toque quizás tener un remate de media distancia, pueda hacerlo con bastante solvencia y claridad. Es un jugador que obviamente, si Gallardo ya lo puso por encima de muchos otros teniendo tan solo 18 años, estoy casi seguro que en el corto plazo va a ser una pieza importante para el entrenador. Otro punto a tener en cuenta y no menos importante y en el que River ya debe estar trabajando es en la renovación del futbolista. Como dije antes, cuando firmó su primer vínculo tenía tan solo 16 años y eso impide hacerles contrato por más de 3 temporadas, por lo que cuando firmó su primer contrato lo hizo con una duración de 2 años y medio, es decir, que su vínculo es hasta el 31 de diciembre del 2026. Todavía le quedan 18 meses, pero no se puede perder el tiempo. Hay que tratar de prolongar la estadía de una de las máximas joyas de las divisiones inferiores cuanto antes. Por lo pronto, tiene una cláusula de rescisión de 30 millones de euros que aumenta a 35 millones de la moneda europea a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases en Argentina. La idea, durante el transcurso de este semestre, siempre el objetivo es, sobre todo para con los chicos, intentar renovar el contrato de los juveniles antes de que tengan un año para la finalización de su contrato, porque si no estarían sucediendo algo parecido a lo que pasó en su momento con el Diablito Echeverri, que tenía contrato con River hasta el 31 de diciembre del 2024 y a finales del 2023, cuando agarró la titularidad por primera vez, tuvo esas declaraciones desafortunadas diciendo que no iba a renovar con River, y cuando el más grande tuvo que negociar con el Manchester City la transferencia del jugador, prácticamente desde el lado del millonario no tuvieron potestad para poder negociar, tuvieron que acatar absolutamente todo lo que pedía el equipo inglés, porque si no corrían el riesgo que un año más tarde el jugador se fuera libre con el pase en su poder. Está claro que hoy en el caso de los juveniles la situación es distinta. Si bien acabamos de tener el caso de Mastantuono, en el cual el chico había declarado una cosa y después terminó sucediendo otra, no hay que dejar de lado que por Mastantuono River recibió 45 millones de euros, o lo recibirá en un par de cuotas, pero a fin de cuentas la idea es que en caso de que se tenga que ir una de las máximas promesas y joyas de las divisiones inferiores del más grande, es que sea por el número estipulado en la cláusula, pero para eso el club tiene que tener la potestad, en caso de que venga una oferta, de poder negociar, porque si no el chico se empeña en no jugar y esperar hasta que termine su contrato. Por eso mismo es muy óptimo, no solamente en el caso de Mesa, sino en el caso de la mayoría de los jugadores de las divisiones inferiores que hoy tienen contrato, de que hay que renovarles el vínculo cuando les queda más de un año de contrato. Así que seguramente en el transcurrir de este semestre, con el jugador ya habiendo debutado en primera y teniendo un contrato de plantel profesional, que renueve el vínculo. Después vemos si se le aumenta la cláusula de rescisión, seguramente esto suceda en menor medida, pero puede llegar a pasar, y de esa manera, cuando ya quede 100% instalado como parte del plantel que dirige Marcelo Gallardo, seguramente también tenga algunos premios en relación a lo que reciben los futbolistas cada vez que logran salir campeón de los respectivos títulos colectivos. Pero por lo pronto, y más allá de que ese objetivo tiene que ser prioritario para la dirigencia y para su representante, hoy el chico tiene que encargarse de jugar, de divertirse y de intentar mostrar todas sus condiciones en los momentos en los cuales Marcelo Gallardo le dé la posibilidad de formar parte del plantel de la máxima categoría. A veces se podrá hacer en mayor medida, a veces en menor, pero no deja de ser un jugador más que interesante para que River pueda utilizarlo no solamente durante un corto tiempo, sino durante bastantes temporadas. Ya es momento de que alguna de las joyas de las divisiones inferiores del más grande pueda durar más de un año compitiendo en el plantel profesional. No lo pudo hacer Echeverri, no lo pudo hacer Mastantuono. No digo que el caso de Juan Cruz Mesa sea diferente, pero ojalá, sobre todo en lo que respecta a su desenlace, podamos disfrutarlo al menos 3 o 4 temporadas. Y Juan Cruz Mesa, como mencioné al principio, es el hermano de Maximiliano Mesa. Y si bien es cierto que ese no fue el punto crucial por el cual Maximiliano se convirtió en refuerzo de River a mediados del año pasado, obviamente le jugó a favor al más grande como para contratar al futbolista en ese momento proveniente de Rayados de Monterrey. Es cierto que todavía Maxi Mesa no ha tenido, por lo menos en mi opinión, el rendimiento esperado con la camiseta de River, pero en ese entonces estábamos hablando de finales del mes de julio y en ese entonces también era el momento en el cual el chico en cuestión
situación, estaba firmando su primer contrato profesional y estaba teniendo su debut en reserva, seguramente tiró un poco para el lado de lo positivo como para que Maxi Meza pudiera convertirse en refuerzo de River. Es cierto que como el jugador hoy por hoy se encuentra lesionado, no vamos a tenerlos juntos dentro del terreno de juego por lo menos durante el transcurso del próximo mes y medio. Recordemos que Meza tuvo que someterse a una cirugía por causa de una fuerte tendinitis y como para no tener que parar durante 2 o 3 partidos mediante todo el semestre, algo que le sucedió en la primera parte del año, decidió intervenirse quirúrgicamente como para ya recuperarse al 100%, pero debe estar 2 meses afuera de las canchas. Mientras tanto, su hermano, que no juega en la misma posición, porque Maxi Meza lo hace más tirado por el lado izquierdo, mientras que Juan Cruz Meza, por lo menos el otro día contra Platense, ingresó más tirado del lado derecho, son 2 futbolistas que podrían estar jugando juntos antes de que termine este año. El juvenil siempre ha declarado que más allá de que cuando su hermano jugaba acá en Argentina, en Independiente, él todavía era muy chico, él llegó a River, como mencioné anteriormente, en el 2018, y si bien en ese entonces todavía Maxi Meza se encontraba formando parte del Rojo de Avellaneda, todavía no estaba en su cabeza el hecho de en algún momento poder compartir plantilla con su hermano. De hecho, no hay muchos casos en la historia de River en la que 2 hermanos hayan compartido plantel. Obviamente que hay situaciones, de hecho los Funes Mori lo hicieron, por ejemplo, durante los últimos 15 años, y algunas otras situaciones más seguramente hay, pero por lo pronto en esta oportunidad estamos hablando de algo que sucede en este plantel del conjunto de Núñez. Inclusive en algún momento Gallardo, como dije recién, podría elegir poner a los dos desde el inicio, teniendo en cuenta que sus posiciones dentro del campo de juego son totalmente complementarias. Aunque también hay que tener en cuenta que una de las razones por las cuales Juan Cruz Meza ha formado parte de la lista de concentrados en el partido ante Platense fue justamente porque hoy por hoy el plantel se encuentra con la falta de refuerzos, o por lo menos no habían llegado para ese entonces, para esa jornada inaugural, y también porque había un par de lesionados. Y si bien es cierto que no juegan exactamente en el mismo lugar del terreno de juego, los dos son mediocampistas ofensivos, así que hay que ver si cuando regrese Maxi no termina eso haciendo que Juan Cruz termine saliendo de la lista de concentrados. Como dije también en el principio de este video, vale la pena repetirlo, como tan solo jugó 19 partidos en reserva, es probable que en algún momento de este semestre, cuando todo el plantel esté a disposición de Gallardo, alterne reserva con primera, porque no le sirve absolutamente a nadie, y menos al juvenil, que el chico esté sentado en el banco en algunas oportunidades sin ingresar, o que forme parte de la lista de concentrados justamente sin formar parte del banco de relevo. Los chicos tienen que sumar minutos siempre, y como tiene tan solo 18 años, todavía tiene la posibilidad de seguir jugando un tiempo más en reserva sin apurarlo. Obviamente igual, conociendo a Marcelo Gallardo, al ya haberlo hecho debutar en la primera de River, si llega a tener un buen nivel en los próximos partidos donde todavía tendrá posibilidades, no va a bajar a reserva, porque el muñeco le va a seguir dando la posibilidad de formar parte sin ningún tipo de dudas del plantel de primera división. Y con el debut de Juan Cruz Meza son 47 los jugadores que debutaron en la primera de River de la mano de Marcelo Gallardo. 44 lo hicieron en su primer ciclo, es decir, entre 2014 y 2022, mientras que en esta segunda etapa hasta ahora son 3 los jugadores que sumaron sus primeros minutos en primera de la mano del muñeco. Haciendo un repaso por todos los nombres, hay algunos jugadores que tuvieron un futuro próspero fuera de River, otros que en el más grande tuvieron un rendimiento más que oportuno, mientras que otros lamentablemente quedaron en la nada. Hay absolutamente de todo porque, como dije recién, son 47 futbolistas. En 2014 debutaron 3, Lucas Boyé, Manuel Mamán y Guido Rodríguez. En 2015 le tocó el turno a Leandro Vega, Franco López, Pablo Carreras, Abel Casquete, Claudio Salto, Lautaro Lellano, Luis Olivera y el último, el que tuvo un rendimiento más que positivo en el Millonario, Ezequiel Palacios. Más allá, si se fijan, Palacios debutó a finales del 2015 y salió campeón de América en 2018, prácticamente 3 años después. Ese es el tiempo que tienen que durar los chicos en la máxima categoría de River, y encima se fue del más grande a finales del 2019, 4 temporadas duró un jugador que además posteriormente terminó siendo campeón del mundo con la selección argentina. En 2016 le llegó el turno de debutar a Augusto Batalla, a Tomás Andrade, a Matías Moya y a 2 futbolistas que debutaron con Gallardo, se fueron de River hacia Europa y regresaron a inicios de este 2025. Estamos hablando de Gonzalo Montiel y de Lucas Martínez Cuarta. En 2017, el año donde hubo la mayor cantidad de debuts en la primera división, más allá de que la mayoría de ellos no tuvieron un futuro próspero no solamente en River, sino en general
general en su trayectoria deportiva. Zacarías Morán Correa, Maximiliano Velasco, Alexander Barbosa, quizás el único que se salva de esta lista teniendo en cuenta que fue campeón de América con Botafogo, Alan Marcel Picasso, Santiago Vera, Augusto Aguirre, Cristian Ferreira, Nahuel Gallardo y Kevin Sibley. En 2018 llegó el debut de 4 jugadores más, en este caso Santiago Sosa, hoy en Racing, obviamente Julián Álvarez, Lucas Beltrán y Héctor David Martínez, que forma parte del plantel de River pero que se irá nuevamente. En 2019 debutaron Federico Girotti, Hernán López Muñoz, Benjamín Rollheiser y Elías López. En 2020 el primero en debutar antes de la pandemia fue nada más y nada menos que Enzo Fernández. Posteriormente jugaron sus primeros minutos en primera Franco Paredes, Santiago Simón y Tomás Castro Ponce. Y el 2021 fue el último año en el que debutaron futbolistas en el primer ciclo del muñeco, teniendo en cuenta que en el 2022 no debutó ninguno. En aquel 2021 sumaron sus primeros minutos Leandro Díaz, Tomás Galván, Daniel Lucero, Tomás Lecanda, Felipe Peña Viafore y Felipe Salomoni. En este 2025, hasta este momento, los 3 jugadores que sumaron sus primeros minutos en el más grande fueron: en el partido contra Atlético Tucumán por la 9ª fecha del torneo Apertura, Giorgio Constantini, que también ingresó posteriormente en la segunda mitad del duelo contra Inter en el Mundial de Clubes. En el cotejo por Copa Argentina debutó Ulises Jiménez, si bien es cierto que este futbolista había jugado ya en Defensa y Justicia antes de romperse los ligamentos. Y al último, el recientemente mencionado y de quien estoy hablando en definitiva en este video, Juan Cruz Mesa, que jugó más de 20 minutos en el triunfo de River 3-1 contra Platense por la primera jornada del torneo Clausura 2025. Así como hubo un bache importante entre 2022 y 2024 en relación a lo que fueron los debuts de juveniles, donde hubo algunos destacados obviamente, con De Michelis debutaron Echeverri, Mastantuono, Zubiabri y Roberto. También hubo algunos jugadores a los que se debió darle más oportunidades y no se le dieron, así que esperemos que en el corto plazo River le dé más lugar a los pibes. Y veremos qué le depara el futuro cercano a Juan Cruz Mesa, un jugador con unas condiciones más que importantes y unas virtudes dentro del terreno de juego que seguramente ayudarán a Marcelo Gallardo a mejorar el equipo, sobre todo de cara a esta segunda mitad del año. Será una variante más como mediocampista ofensivo, teniendo en cuenta que River dejó ir a algunos jugadores en ese sector, como puede ser el caso, por ejemplo, de Manuel Lanzini, a quien el entrenador ya ha confirmado que no tendrá en cuenta. Tampoco está Matías Rojas, que podía ser una alternativa en ese lugar, pero River se lo quiere sacar de encima porque no ha rendido, se lesionó prácticamente siempre y además ocupa cupo de extranjero, y es ahí donde Juan Cruz Mesa deberá aprovechar su oportunidad. De acá hasta finales de este 2025, como dije durante el video, seguramente alterne jugar en reserva con estar en primera, pero por ejemplo a finales de este año también acaban contrato el Piti Martín y Nacho Fernández, que son 2 jugadores que también pueden moverse en el mismo lugar de la cancha que él, así que lo más probable es que tarde o temprano empiece a ser considerado de manera más insistente por Gallardo para formar parte del plantel de la máxima categoría. Mientras tanto, deberá aprovechar cada oportunidad que se le presente. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.